Buenas, aquí David Ayala de nuevo. En esta clase te quiero enseñar cómo hacer la arquitectura de tus artículos, es decir, dónde colgar exactamente los artículos, si de una categoría, si de la categoría y la subcategoría, si directamente del dominio raíz o de dónde exactamente. Cuáles son las ventajas de una forma y de otra, cuáles son sus desventajas y sobre todo cuál es la manera más óptima para el SEO y para nosotros. Una parte importante de la arquitectura es la arquitectura de los artículos de nuestro blog, de nuestra web o de nuestro e-commerce, de la web que tengamos. ¿Por qué digo arquitectura de artículos? Pues porque básicamente hay varias formas de hacerlo. La primera forma que tenemos, y es lo más recurrente en forma de pensar o de querer actuar cuando empezamos a diseñar una arquitectura, es tipo miweb.com barra nombre de la categoría o nombre de la subcategoría en caso de que tengamos subcategoría, barra título post. ¿Vale? Esto es lo más común a pensar cuando empezamos a hacer arquitectura. No obstante, esto puede quedar como un churro bastante largo. Imagínate que la categoría se llama Vivir con Salud y la subcategoría se llama Cómo curar las enfermedades de forma casera y el título es Quiero curar las hemorroides de manera natural. Pues nos va a quedar una pedazo de URL que para usuario es intragable, o sea, no va a recordarla a nadie. De cara a hacer enlaces muchas veces nos vamos a pasar en caracteres, luego si queremos hacer algún enlace porque nos interesa mucho el artículo y queremos hacerlo natural con la URL va a ser larguísimo, con lo cual esto nos trae bastantes problemas. Luego también trae el problema de que muchas veces los blogs o los e-commerce los empezamos con X categorías, X subcategorías y luego vamos modificándolos sobre la marcha. Ya no me interesa esta subcategoría, la elimino, pero no pierdo los artículos y la llamo ahora subcategoría 20 porque me interesa más posicionar la keyword 20. O directamente me apetece quitar las subcategorías, no quiero tanta profundidad. ¿Vale? Pues tenemos que hacer redirecciones, tenemos que volver a reindexar todo esto. Imagínate que tienes 10.000 artículos en esta categoría. Tienes que reindexar 10.000 artículos, tienes que volver a rankear, tienes que volver a vigilarlos, etcétera, etcétera. Sin embargo, si yo cojo y hago miweb.com barra título del post, me ahorro todos estos problemas. Yo puedo convertirlo de una categoría a otra sin que ni de cara al usuario ni de cara a Google cambie nada. Pero claro, aquí me vais a decir, entonces Google ya no va a tenerlo como, dijéramos, una categoría global, como si fuera directamente una zona específica que trata sobre eso, una zona especialista, un clúster. Realmente sí. Realmente Google no engloba una categoría como clúster, es decir, esto es una categoría, es un clúster, no, sino que un clúster Google decide que estos contenidos todos tratan sobre esto. Es decir, nosotros podemos también ayudarle a interpretarlo. Para eso existen los breadcrumbs. Los breadcrumbs, vamos a decirle, este artículo está dentro de esta categoría, que esta categoría pertenece a la home, y Google ya nos lo va a interpretar, con lo cual ya le estamos dando información. Por lo tanto, yo prefiero utilizar este tipo de arquitectura para los posts. Prefiero que cuelguen directamente de la raíz. A nivel técnico, a nivel de cambios, a nivel de evolución de la web, va a ser mucho más sencillo. Y a nivel de SEO te va a posicionar igual de bien o incluso mejor, porque es que muchas veces es una URL mucho más corta, mucho más sencilla, con lo cual mucho más concisa. Por lo tanto, yo prefiero utilizar este tipo de arquitectura para los artículos, para los productos, etcétera, etcétera. Una vez tenemos clara lo que es la arquitectura de nuestra web, las categorías, subcategorías que vamos a tener, otra duda que surge siempre y que vamos a tener que resolver antes de comenzar a montar lo que es la arquitectura de nuestra web en sí, antes de empezar a montar el WordPress, el PrestaShop o el CMS que montemos, es dónde van a estar los artículos, de dónde van a colgar. Lo primero que solemos pensar es, siempre me han dicho que tiene que haber clusters, que tiene que estar los artículos 100% relacionados con esa zona, que todos los artículos sean los mismos, que tal. A ver, esto al final
se hace un poco bola, se hace un poco locura. Realmente grandes portales como Uncomo o como Mejor con Salud lo están haciendo de otra manera y que a mí me gusta mucho más. Por ejemplo, vamos a entrar aquí en este artículo de salud. Si lo hiciéramos de esa manera que os he comentado al principio, tendría que ser salud.uncomo.com /enfermedades y efectos secundarios /enfermedades neurológicas /accidente cerebrovascular /cómo recuperarse de un ictus. Primer punto, saldría un chorro de URL, una pedazo de URL que me llegaría hasta aquí. A ver cómo haces enlazado natural a esa URL, cómo le metes enlazado de URL, cómo haces spam de ella. Y aparte, en muchos sitios no te van a dejar una URL tan larga. Por otro lado, si yo quiero, por ejemplo, eliminar esta subcategoría en un momento dado, si yo tengo el post colgando de subcategorías, al final va a haber que hacer redirecciones 301, la gente que se la guarda en favoritos va a acceder, le va a tardar un montón, vamos a hacer a Google que redireccione de un lado a otro. Sin embargo, así, el artículo siempre va a estar en la misma URL, porque evidentemente no vamos a cambiarlo de salud a ocio, eso no lo vamos a hacer. Puedes decir, vale, pero ¿cómo se entera Google de que pertenece a su subcategoría de accidente cerebrovascular? Pues los breadcrumbs. Los breadcrumbs, al final Google le estamos diciendo, tú perteneces a esta subcategoría. Todos estos artículos pertenecen a esta subcategoría. Y esa información es más que suficiente para que Google interprete que eso es un clúster, que esa zona entera es de esa subcategoría, pertenecen todos esos posts. Lo mismo ocurre aquí con Mejor con Salud. Mejor con Salud accedemos, por ejemplo, a este post que es de pareja y está colgando de la raíz. No está colgando ni de /pareja. Sin embargo, tiene los breadcrumbs de portada, /pareja, /conflictos, porque hay parejas que discuten mucho y siguen juntos. Google, al ver estos breadcrumbs, si están bien implementados, sabe que pertenece este post a esta subcategoría y esta subcategoría pertenece a esta categoría que cuelga directamente de la home. Por lo tanto, Google ya tiene suficiente información. Es más que suficiente colgando de la home. Otra cosa es que la subcategoría, por ejemplo, queramos colgarla directamente de la categoría porque realmente no se genera una URL demasiado larga. Pero aquí pasaría lo mismo. Tendríamos que hacer muchos pasos intermedios de /pareja, /conflictos y luego también sería un follón de cara a si quiero eliminar una subcategoría, quiero transformarla, quiero cambiarla, o por ejemplo, quiero atacar otro tipo de keyword. Realmente ya no vas a tener que cambiar los 3000 posts, las URLs de los 3000 posts que pertenecen a esta subcategoría. Solamente cambiarás la URL de la subcategoría. Es decir, a efectos de SEO es mucho más óptimo. Esto es algo que yo también hago en mi foro, en soywebmaster.com, pero lo hago con otra finalidad. Ya no tanto con la finalidad de que cuelgue de la raíz, del cambio de URLs, etcétera. Es decir, yo no lo hago de la misma manera exacta. Yo sí que hago que los posts cuelguen del foro, pero las URLs de los foros, por ejemplo, las he hecho de una manera que son con Fs. Por ejemplo, el foro de SEO es /F36. El foro de programación web es /F34. ¿Por qué lo hago de esta manera? No es la primera vez que un subforo, por lo que sea, ya no tiene éxito, pasa de moda y quiero convertirlo, en vez de ser un foro de programación web, imagínate que ahora se pone muy de moda, yo qué sé, la programación en Android o lo que sea, pues no cambio la URL, solamente cambio la optimización, metatitle, H1, textos, etcétera, los textos que tengo que pueda poner por abajo, y se convierte en un foro de Android sin necesidad de que haga redirecciones, de que haga tal, todos los posts no voy a tener que hacer redirecciones, con lo cual, a efectos prácticos, a mí me hace que el foro sea mucho más versátil y pueda cambiar de una manera u otra sin tener esa necesidad de hacer miles de redirecciones, de que los posts vuelvan a ser reindexados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este tema en arquitectura también tenemos que pensarlo muy bien antes de lanzarnos a hacer la arquitectura de la web, antes de ponernos a montarla. Espero que te haya gustado la clase, que te haya resuelto muchas dudas y si tienes más dudas todavía, consúltamelas. Nos vemos en la próxima clase.